Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo una interacción que vamos a preguntar si tendrás una cita próximamente y vamos a ver cómo será, con quién. Voy a indagar un poco sobre este tema, también para los solteros, solteras, a ver si hay algo en perspectiva, pues de tener ahí algún encuentro con alguien. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, para mí es fundamental vuestro apoyo, gracias a todos. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Recordad que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de graduación y los tarot y oráculos que utilizo en el interactivo. Gracias a todos, de verdad. Vamos con las opciones. La primera opción, la bruja morada, con el tarot Cosmic Cycles. Opción número 2, bruja naranja, con el tarot Darmansion. Y opción número 3, bruja rosa, con el tarot Fairy Journey. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar el interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, bruja morada, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver si tendrás una cita próximamente, con quién, cómo será. Vamos a ver, opción número 1, bruja morada. ¿Tendrás una cita próximamente, con quién, cómo será? Bueno, me hablan ahí de avances, de a lo mejor como por un poco, como que tú no te lo esperas, pero aquí va a haber algún avance con alguien. Te veo bastante como pendiente de tus proyectos o de tu trabajo, tus cosas. A mí esta reina de bastos me habla de que ahora mismo estás un poco en tus cosas diarias, ¿no? Metido mucho bueno, en tu trabajo, en tus cosas cotidianas, y es como que yo siento que aquí vas a hacer un hueco o vas a tener ahí también tiempo para el ocio, para quedar con alguien y demás, ¿no? Siento que a esta persona le gustas bastante y la atraes bastante. A mí esa reina de bastos me da igual que seas hombre o mujer. Bueno, pues sí que le llamas mucho la atención a esta persona. Siento que ya le conoces, ¿eh? Es alguien de tu entorno que ya le conoces. Esta emperatriz es como que tienes muchas ganas de quedar con esta persona, de que esto se dé. Y le llamas mucho la atención, le pareces una mujer o un hombre muy interesante, alguien como muy protectora, cariñoso, cariñosa, no sé, siento que ahí hay una energía como muy de crear algo contigo. Yo veo que se va a presentar una oportunidad con esta persona, puede ser que lleves tiempo ya esperando esto, con este paje de oros, luego ella te va a escribir o vais a coincidir ahí y yo siento que incluso, mira, te digo, te vas a comprar ropa nueva, ¿vale? O vas a llevar ahí como ropa nueva, te veo yendo a comprar, fíjate esta chica que está como probándose ropa, ¿no? O bolsos, porque aquí hay bolsos, zapatos, ropa. Entonces te veo como, pues eso, como que vas a ir a comprar ropa nueva para esa cita, te vas a poner como muy elegante, vas a estar como muy atractivo, ¿eh? Y esta persona también. Veo ahí como esos avances, fíjate, con esta fuerza, como ganas de que esto se dé, como ganas de avanzar, como le vas a llamar muchísimo la atención en la cita, le vas a gustar mucho. Bueno, ya le gustas, pero en la cita te va a ver como muy elegante, muy atractivo y sí, le vas a llamar bastante la atención. Te veo como muy ilusionado a la hora de ese encuentro, ¿no? Buscando pues eso, lo mejor para llevar ese día en cuestión de ropa, en cuestión de complementos.
Vas a ir como muy, te veo de compras, vas a llevar hasta ropa nueva, ¿no? Em, Te veo como muy elegante. Pues es como que esta persona va a salir de su zona de confort. Yo siento que va a ser vuestra primera cita. Estoy sintiendo en esta opción. Si no os resuena, pues lo que os digo siempre es que esta no es vuestra opción, ¿vale? Porque yo veo a alguien que está en tu entorno ya, que te gusta bastante y como que va a concretar ahí algo contigo. Y yo siento que va a ser vuestra primera cita. Veo que estáis ahí ahora en un momento como de extrañaros mucho con este 5 de copas. Pero fíjate que a mí con este mago me hablan de eso, de concretar algo, de que esta persona tenga esa iniciativa o tú de hablar de esto, de tener una cita, un encuentro. Y te veo quedando con tus amigas, amigos, yendo de compras, te lo vuelvo a decir, o con algún familiar, algún hermano, alguna hermana, bueno, alguien de tu entorno, tu familia, a lo mejor tus padres, alguien que te ayude, veo mucho amigas, amigos, que te ayude a elegir ahí, pues cómo ir, hablando con ellos, con ellas, y yo siento que te veo ahí eso, como también puede ser que tengas algún encuentro aparte de esta cita, pues eso, que quedes con alguien para tomar algo, con tus seres queridos, pero vais a hablar de este encuentro. Bueno, siento que esta persona se va a declarar ahí. Te va a confesar que está enamorado, enamorada de ti, que aquí hay sentimientos. Fíjate, sí, 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 totalmente. Siento que sois tal para cual, porque me sale aquí la reina de bastos y el rey de bastos. Fíjate, la reina de bastos me salió aquí en el corte y el rey de bastos que me sale aquí ahora, ¿no? El 2 de copas. Aquí hay bastante atracción mutua. Siento que a lo mejor puede ser que llevéis ya tiempo pues viéndoos, me refiero, coincidiendo en algún sitio, hablando de vez en cuando, veo que ya os conocéis de antes, o sea que lleváis de tiempo ahí como teniendo contacto, pero bueno, esto no ha ido a más y ahora sí que es verdad que queréis como materializar un poco lo que estáis empezando a sentir porque yo siento que aquí hay muchísima atracción, muchísima atracción. ¿Cómo va a ir la cita? Pues siento que vais a estar muy bien, muy cómodos, cómodas, y yo siento que esta persona se va a declarar, ¿eh? Y tú también hacia él o hacia ella. Vais a confesaros mucho lo que sentís. Siento que vais a tener ahí como un encuentro bastante bonito, muy romántico. Veo algo muy romántico. Fíjate, la estrella y el 2 de copas. Esta persona es como que se va a abrir a ti sentimentalmente, te va a contar, pues a lo mejor también te va a contar experiencias de su pasado, bueno, a lo mejor situaciones que ha tenido en las que no lo ha pasado bien o desengaños amorosos que ha tenido en el pasado. Siento que os vais a abrir en ese sentido y os veo pues eso, yendo a cenar o a comer, a tener ahí, va a haber por el medio ahí pues eso, tomar algo, cenar, comer, ¿vale? Tener ahí como ese encuentro. Para muchos de vosotros siento que puede ser en tu casa o en la suya, ¿vale? Estoy sintiendo eso, si no, en algún restaurante, en algún sitio que quedéis. Y luego te voy a decir una cosa, en muchos de los casos vais a quedar ahí por la noche para cenar, en muchos de los casos, y puede ser que hagáis algo de dar una vuelta, un paseo, que estéis al aire libre viendo a lo mejor las estrellas, sobre todo ahora en verano, si estáis en el verano. Es que aquí está haciendo mucho calor aquí donde yo vivo y ahora me cuesta pensar en el invierno, sinceramente, con las temperaturas que tenemos. Siento que va a ser, o sea, que es un hombre, una mujer bastante seguro de sí misma, seguro de sí mismo. Físicamente, mira, físicamente no os quiero dar muchos detalles. ¿Por qué? Porque eso es un interactivo general. Y al final es que cuando doy detalles y no se encaja, yo siento que os desmoralizáis. Pero es que veo muchas opciones en tema de físico, ¿no? De cómo es esta persona. Con lo cual, creo que no voy a deciros nada físicamente. Ya sabéis quién es, porque es alguien que os gusta mucho, que os atrae, que hay aquí un feeling especial desde un primer momento. Entonces, creo que físicamente no os voy a decir nada. ¿Por qué? Porque si empiezo a describiros a esta persona, siento que veo muchas opciones, porque sois muchas personas, es un interactivo general, y al final, si no os encaja en la descripción, siento que os desmoralizáis, porque hay personas que me habéis escrito en comentarios, ay, pues es que me ha encajado todo menos la descripción. Ya, es que sois muchas personas, es que es un interactivo general dirigido a varias. Entonces, a varias personas. Entonces veo muchas opciones. Entonces, no voy a describirlo físicamente, pero sí que te voy a decir que es alguien que ya está en tu vida, es alguien que te atrae muchísimo y tú a él o a ella, que hay aquí un feeling especial, que lo has sentido desde el primer momento y sabes de quién te hablo. Es como que va a llegar este día, este acercamiento por justicia divina. Siento que te lo mereces, siento que es como que llevas tiempo queriendo concretar algo con esta persona y que además llevas tiempo queriendo estar bien con alguien.
vas a estar muy contenta y muy feliz, muy contento y muy feliz, porque te veo, bueno, conectando mucho con esta persona, sintiendo como que estáis hechos el uno para el otro. Y veo esos avances. Siento que va a ser una cita muy equilibrada. Esta persona va a ser muy generosa, generoso contigo. Puede ser que te haga algún regalo o que te invite a esa cena. O bueno, pues luego al postre o al postre que a lo mejor también va a ser otro tipo de postre, ¿sabes? Porque puede ser que tengáis esta intimidad en muchos de los casos, ¿vale? Porque veo bastante, aquí bastante feeling y bastante atracción, me sale aquí el diablo, fíjate. Entonces, veo aquí mucha tentación, veo aquí como bueno, que va a ser una cita bastante romántica y bastante bonita, ¿eh? Entonces, pero que me refiero que va a ser una cita muy equilibrada. Esta persona va a poner mucho de su parte para que todo salga bien y tú también. Tenéis muchas ganas, ¿eh? De tener este encuentro. Siento que esta persona lleva planeando tiempo el proponértelo y tú también llevas como mucho tiempo ilusionado en que esto se dé. Veo conversaciones bastante buenas, veo ahí como que vais a abriros sentimentalmente, vais a abrir vuestro corazoncito a hablar, a hablar de vuestras cosas, con mucha sinceridad. Veo también que esta persona es como que tiene un poco de miedo de que esto salga mal y tú también. Entonces, porque siento que ha tenido experiencias negativas, puede ser que se haya separado recientemente de unas parejas o tú, pero sí que veo como un acercamiento bastante bonito. Mira, las de espadas y el juicio me están hablando aquí de expresarse desde la verdad, desde la sinceridad, y siento que vais a conectar mucho, tanto sentimentalmente como emocionalmente. Y luego esta persona te va a expresar muchas cosas que está sintiendo y esto es recíproco porque yo siento que tú también se las vas a expresar a él o a ella. Es como que va a dejar atrás sus dudas internas, sus miedos. Siento que puede haber tenido recientemente una separación con otra persona y puede ser que te cuente esas experiencias. Tú también puede ser que estés abierto, abierta a contarle, pues, bueno, experiencias de tu pasado también en tema amoroso, ¿no? Es como que yo le veo a esta persona también un poco mal en ese sentido. Yo veo ahí como terceras personas que a lo mejor pues le han estado influenciando bastante, o a ti también, ¿no? Cargas a lo mejor que ha tenido, pero yo veo aquí como que vais a hacer como muy buen equipo, ¿vale? Es como, esto es el comienzo de algo muy bonito, te digo, ¿eh? El comienzo de un inicio, o sea, el inicio de algo muy bonito, muy sólido y una relación estable. Sí, es que sí. Veo que incluso puede ser que habléis de temas espirituales, horóscopo, astrología, cartas del tarot. Fíjate, esta chica está echando el tarot y esta es la papisa, con lo cual siento que te vas a sentir como muy conectada, conectado hacia él, hacia ella, y esto va a fluir. Vais a tener una cita muy bonita, muy romántica, que ya te digo que puede ser que acabe hasta en intimidad, pero si no, vas a tener ganas de, igual en un beso o en, vas a tener ganas de más con esta persona. Y yo siento que va a haber próximas citas. Vamos a ver más. Me está gustando mucho esta opción, si te digo la verdad, porque siento que además os lo merecéis. Es como que, bueno, no sé, llevas mucho tiempo esperando que esta persona se decida o que esta persona. Puede ser que a lo mejor tuviera pareja en el pasado y haya puesto fin ahora a su relación, ¿eh? Porque sí, veo ahí cómo se encuentro, pero como que llevas tiempo esperando que esta persona se decida o que se eliminen los obstáculos para que tengáis algo entre vosotras. Opción número uno, bruja morada. ¿Tendrás una cita próximamente? ¿Con quién? ¿Qué pasará en esa cita? ¿Qué tal os irá? ¿Ves? Aquí hay que superar miedos. Y hay que superar miedos desde una postura de amor, desde una postura de confianza. Y yo siento que lo vais a hacer mutuamente, juntos, juntas. Bueno, se sincroniza todo para ese primer encuentro. Siento que a lo mejor puede ser que te escriba de la manera más inesperada. Ahí hay sincronicidades que van a propiciar y que van a hacer que tengáis esa cita, que tanto ansías y que tanto esperas. Yo es que le veo como que a esta persona se ha tenido que alejar de alguien o puede ser que haya roto recientemente con su pareja, ¿no? O que lleve ahí todavía esa ruptura bastante marcada. Yo veo que vais a terminar o en casa tuya o en casa de esta persona, ¿vale? Puede ser que incluso te invite a su casa o tú le invites a la suya. Veo ahí como ese hogar. Bueno, esta cita va a ser un éxito, totalmente. Yo veo un éxito.
veo un éxito, veo que os vais a compenetrar muy bien, que vais a estar como muy a gusto juntos, juntas. Y yo siento que es como que tú no te has rendido a pesar de las dificultades, a pesar de decepciones del pasado, a pesar de estar decepcionada, decepcionado mucho con el amor. No te has rendido, has tenido esa perseverancia de seguir adelante, de avanzar. Y al final ese éxito va a llegar para ti porque te lo mereces. ¿Ves? Has estado, yo siento, en un combate en el amor, ¿no? Porque has vivido muchas decepciones con personas que no te han sabido querer o que han sido tóxicas o que han sido personas que te han decepcionado, que te han mentido, que te han dañado, ¿no? En ese sentido. Y yo siento que es como que ahora te vas a abrir al amor y esta persona también se va a abrir a ti con esa estrella. Es como vais a ver lo que es el amor verdadero y real y sano. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja morada. ¿Cómo será tu próxima cita? ¿Tendrás una cita próximamente? ¿Cómo será? ¿Con quién? Bueno, no te cierres porque las posibilidades son infinitas. Aquí hay posibilidades infinitas. No te cierres a cómo, cuándo, por qué, dónde será, en qué momento me lo dirá, porque aquí las posibilidades son infinitas y el universo, bueno, pues a veces nos sorprende de la manera más inesperada. Fíjate que se me ha caído esta carta y debajo estaba un cuento fantástico. Vas a sentirte como en un cuento. Como en un cuento, bueno, como en la típica película romántica de quedo con esta persona, me lo paso muy bien, yo siento que muchos de los casos vais a ir a algún restaurante bastante romántico, ¿eh? Pero puede ser que luego te invite a su casa o vayas tú a la suya. O vaya o ella a la tuya, perdón. Veo ahí como un paseo también luego después de esa cena. Yo veo más cena que comida. Y me hablan ahí, pues eso, de hacer algún plan romántico, de estar juntos, juntas. No sé, veo ahí como algo muy bonito, muy tierno, muy dulce. Mira, por fin esta persona va a estar expuesta y revelada. Va a decirte lo que siente. Esta persona te mira a los ojos se para el tiempo, ¿eh? Se para el tiempo. Es algo brutal, muy intenso lo que sentís mutuamente y, y es como que le vas a mirar a los ojos, la vas a mirar a los ojos y vas a sentir todo lo que esta persona te quiere transmitir. Pero de todas formas, esta persona te lo va a contar, ¿vale? Vais a expresar ahí mucho con los ojos, también la mirada, la sonrisa, pero te va a contar lo que siente por ti. Va a haber ahí una conversación muy fluida, muy bonita, desde el interior, es decir, oye, estoy sintiendo esto por ti, es verdadero, desde la verdad, estoy sacando esos sentimientos por ti hacia afuera y voy a exponerme porque es que esto que siento es algo brutal, el despertar del genio, ¿no? Me estás maravillando, siento algo muy bonito por ti que no había sentido nunca y me encantas. Y creo que esta cita va a ser la concreción de vuestro amor. O sea, a partir de aquí vienen más citas y viene aquí, yo siento que se va a materializar algo muy bonito y estable. ¿Ves? Esto va a dar sus frutos. Esto va a dar sus frutos. Es como el inicio de algo muy bonito. Siento que es como algo que se ha plantado hace tiempo y ahora es como que va a germinar, va a dar esos frutos. Aquí hay magia, magia. Magia como en la tierra. La tierra es capaz de crear, ¿no? Y me hablan de eso, de esa creación, de esa magia que tenéis. Suelta todo, porque esta persona de verdad que te va, suelta todo apego a cuándo será, cómo será, porque esta persona sí que va a llegar para ti y te va a proponer esa cita. No te lo vas a creer, también te digo, vas a estar como bastante ilusionado, ilusionada, te veo muy ilusionado, ilusionada, hablando con tus amigos, amigas, preparando ese día, qué ponerme, qué llevar, cómo estar, cómo voy a la cita, me viene a buscar, o voy yo andando, o cojo algún transporte público, o voy con mi coche. Vas a estar como muy ahí preparando todo, ¿no? Pero te dicen que sueltes. Y además esta persona está dispuesta a soltar su pasado por ti, porque tiene muchas ganas de empezar algo nuevo contigo. Puede ser que mientras estáis ahí en ese restaurante suene alguna canción o esta persona pida alguna canción que os gusta a los dos o las dos, porque veo ahí, ya te digo, como algo muy romántico, que escuchéis alguna canción muy romántica que os guste. ¿Ves? Es que va a hacer ahí un movimiento muy poderoso hacia ti, hacia tener ese encuentro. Lo desea mucho, ¿eh? De verdad.
va a dejar todo tipo de especulaciones a un lado, porque yo siento que es como que tú intuyes que hay aquí algo, pero este muy espejos va a cortar con ese tipo todo tipo de especulaciones de igual, pues siente algo por mí o no, o la traigo o no, para concretarlas con ese expuesto y revelado, ¿no? ¿Ves? Matriz divina. Esto es algo muy profundo, lo que siente esta persona. Siento que estáis muy conectados, conectadas. Y bueno, va a ser una cita inolvidable para bien, ¿eh? Sí, es que veo eso, que va a ser una cita inolvidable para bien. Opción número uno, bruja morada. ¿Tendrás una cita próximamente? ¿Cómo será? ¿Con quién será? Opción número uno, ¿tendrás una cita próximamente? ¿Cómo será? ¿Con quién será? ¿Ves? Es la culminación de vuestra em, relación. Esto va a ser una culminación de vuestra relación para empezar algo nuevo entre vosotros, una relación muy bonita. Es como que tenéis esa sabiduría ya de que queréis estar juntos, juntas y de que esto se va a materializar. Fíjate, relaciones. Yo os veo hablando en esa cita, desde el corazón, concretando esto, qué queremos, qué no queremos. Pues sí, quiero estar contigo, pero no quiero algo pasional, quiero algo estable. Concretar lo que quiero y lo que me apetece contigo. Te ve como una mujer, un hombre muy generoso, generosa, y siento que esta persona también lo es. Esta relación va a ser muy recíproca, con mucha confianza, mucho respeto, mucho cariño, mucho amor. Siento que va a ser, además, vais a tener ahí como mucha generosidad. Va a ser algo, esta persona es como muy generosa, generoso, ¿no? Va a poner mucho de su parte para que las cosas salgan bien entre vosotros, para darte lo mejor. Va a ser inesperado, que es lo que te digo. Cuando menos te lo esperes, va a fluir todo y se van a concretar las cosas contigo. Va a ser algo inesperado, va a ser algo que no te, que para nada ni lo sospechas, ¿no? La belleza de la naturaleza. Vas a estar súper bien con él o con ella, muy bien. Te va a traer mucho, bueno, pues físicamente y como persona. Va a ser como, vais a conectar muchísimo mutuamente y yo os veo, pues eso, mm, em, como muy compenetrados, compenetradas, hablando de cosas que os gustan. Con la belleza de la naturaleza aquí es que siento eso, siento como que vas a estar pletórico, pletórica, muy contento, muy contenta de, bueno, de sentirte así con él o con ella. Yo te veo como muy feliz. Esta persona tiene todas las herramientas, sabe lo que quiere y es a ti. Y siento que se va a mover, ¿eh? Va a expresarte mucho, con la mirada, con las palabras, con la sonrisa, con los gestos. Puede ser que te dé la mano, que tenga ahí gestos bastante bonitos hacia ti. Pero también se va a expresar con la palabra, ¿eh? Te va a expresar todo lo que siente. Va a abrirse a ti con esta mente abierta. Va a avanzar y yo veo aquí como, bueno, pues que esto es el principio, como te digo, de algo muy bonito entre vosotros, vosotras. Va a decidirse por ti, ¿no? Se imagina contigo teniendo, tú también te imaginas con él o con ella teniendo ese encuentro, bueno, también pues teniendo ahí como ese íntimamente, ¿no? Estando juntos, juntas, teniendo ahí ese encuentro y dando pasos hacia una relación sana y estable. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja morada. Tendrás una cita próximamente. ¿Cómo será? ¿Con quién será? Puede ser que esta persona te regale algo, que te haga algún regalo, pues que te regale flores o algún tipo de regalo, ¿vale? O tú a él o a ella. Veo ahí como algún regalo que puede ser que os hagáis. Bueno, este es el inicio de algo muy fuerte, de algo muy bonito y yo siento que aquí hay amor verdadero. Sí, va a fluir todo perfectamente. Siento que esta cita va a ser un éxito, es como que os vais a compenetrar súper bien, aquí va a ser muy intenso todo. Y es como que te vas a sentir como que le conocieras de antes a esta persona. Te vas a sentir muy a gusto, muy cómodo, muy cómoda. Y yo un éxito total, ¿eh? Un éxito total. Y esta cita, como te digo, va a ser el inicio para construir algo muy bueno, una relación estable, una relación sana. Te vas a ilusionar como un niño, una niña, no sé, que empieza algo nuevo. Me viene mucho la frase una niña, un niño con zapatos nuevos, ¿no? Es como, bueno, te vas a ilusionar, vas a estar muy, muy, muy feliz. Y yo fíjate que te digo que esto puede ser que se concrete más adelante en un compromiso serio y estable, sí. Y sobre todo, pues puede ser a lo mejor incluso que os caséis más adelante, ¿eh?
porque os veo ahí como haciendo planes, dejando a un lado vuestros secretos, dejando a un lado conflictos del pasado también, y es como que va a cambiar tu suerte en el amor. Fíjate, se abre una puerta, mirad, qué bonito. Se abre una puerta con estos tréboles y esta llave, es como vas a abrir un camino en el amor que no habías conocido. Siento que vas a estar hasta incluso bien, mejor de salud, anímicamente, más feliz, más contento, contenta. Y es como que la estrella me habla de cumplir ese deseo tuyo, ¿no? De estar con alguien, de estar bien, de estar feliz. No te lo vas a creer, no te lo vas a creer, porque se van a abrir aquí puertas que, bueno, que pensabas que nunca se te iban a abrir en el tema amoroso. Vas a estar súper bien con esta persona, de verdad. Es lo que me dicen. Vamos a ver por último un consejo para ti. Opción número uno, bruja morada, un consejo para ti de las hadas. Opción número uno, bruja morada, un consejo para ti de las hadas. Opción número uno, bruja morada. Transformación. Este hada te dice que te rindas a una transformación de tu vida que está sucediendo por tu bien, acepta tu transformación, lo mejor está por venir. ¿Ves? Aquí va a haber cambios muy bonitos para ti. Se viene una transformación. Siento que tú también llevas trabajando en ti mucho tiempo. Y fíjate, luz. El hada reina de la luz viene a esparcir amor e iluminar tu situación actual y para recordarte que la luz puede penetrar en la oscuridad. Penetrar la oscuridad. Bueno, pues lo que te digo, aquí va a haber luz cuando pensabas que todo era oscuridad o cuando pensabas que a lo mejor no tenías nada que hacer con esta persona. Va a haber ahí una transformación muy bonita para ti, vienen cosas muy buenas y te digo que en el amor vas a estar súper feliz, que ya te toca, porque siento que lo has pasado bastante mal, así que te dicen confía, fluye, no estés pendiente de cuándo llegará, cómo llegará, porque esta persona va a llegar a ti en el momento que menos te lo esperes. Yo siento que las próximas semanas, meses, como mucho, sois muchas personas, pero bueno, normalmente en los próximos días, semanas, esta persona te va a proponer quedar y ya te digo que va a ser como un sueño hecho realidad para ti. Opción número uno, bruja morada. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado. Recuerda que son interactivos generales. Si no concuerda esta opción contigo, puedes elegir otra opción. Bueno, pues puede ser que no resuene nada de lo que te he dicho, porque es que son interactivos generales. Ya os lo digo muchas veces. Tenéis que adaptar y si no resuena, escoger otra opción. Gracias por todo. Te mando un abrazo enorme. Te pido que me des un like si verdaderamente te ha llegado la lectura, si te gusta mi trabajo, para ayudarme a crecer, a tener más visualizaciones, a seguir con esto. Gracias, gracias a todos, de verdad, de corazón. Te mando un abrazo enorme y te deseo lo mejor como siempre. Nos vemos en próximos interactivos. Ahora, como ya os he dicho más veces, los lunes y los jueves a las 9 de la noche, más o menos hora española. Gracias. Hasta pronto, que vaya muy bien. Opción número 2, bruja naranja. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cómo será tu próxima cita, con quién, si tendrás una próxima cita, cómo será, con quién. Vamos a indagar un poco sobre esto. Opción número 2, bruja naranja. ¿Cómo será tu próxima cita? ¿Tendrás una próxima cita? ¿Cómo será? ¿Con quién será? Opción número 2, bruja naranja. Bueno, siento que sí, pero vienen las cosas un poco lentas. Fíjate, a mí este caballero de oros me habla de que puede ser que esa cita tarde en suceder y ocurrir, ¿no? El caballero de oros es alguien lento, es alguien, bueno, que se lo toma con calma, ¿no? Yo veo que puede ser que ahora mismo estés en un momento de no querer nada con nadie o de centrarte a lo mejor más en ti mismo que en el amor, ¿no? Te veo como bastante insatisfecho, insatisfecha, ¿no? Como sin ganas de quedar con nadie en el tema amoroso, como un poco desilusionado, desilusionada, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser que a lo mejor lo dejes para más adelante, el hecho de tener una cita o un encuentro con alguien. Vale, me están diciendo que sí, que vas a tener una cita más adelante, pero lo veo con tiempo, con alguien que vas a tener ahí como mucha atracción con este as de bastos, va a haber ahí como mucha atracción, mucho feeling, y yo veo avances, pero me hablan de espera, de tiempo, de que ahora mismo no va a ser más adelante, puede ser que tarde unos meses en llegar, o incluso a lo mejor me pueden estar hablando de año, de un año a lo mejor, o varios meses, ¿no? Pues a lo mejor 3 meses, 4 meses, que sea igual a final de este año,
porque me hablan de espera, me hablan de un avance rápido más adelante, pero me hablan de espera, de que, bueno, que las cosas van lentas, de que a lo mejor ahora no es el mejor momento para tener este encuentro con nadie, o que a lo mejor tú estás en un momento de no querer quedar ni abrirte en el tema amoroso, de que a lo mejor necesitas un poco de tiempo para encontrarte a ti misma, a ti mismo, que es a veces, muchas veces necesario. Luego sí que es verdad que veo como un acelerón, ¿no? Como que ahora las cosas están estancadas y de repente cuando menos te lo esperas más adelante, pero yo sí que veo como tiempo, aquí tiempo de espera, pues a lo mejor para algunos será un mes, para otros dos, no va a ser ya, para allá, ¿no? Luego sí que veo que esto se va a acelerar, pero ahora mismo me dicen que se necesita tiempo. Es que te veo a ti como un poco fría a la hora de mantener pues una relación amorosa o de concretar algo con alguien o de abrirte al tema del amor. Siento que llevas ahí como un lastre o una mochila de decepciones. Puede ser que recientemente te hayas separado de alguien o hayas sufrido alguna decepción. Te está costando como confiar ahora en el amor. Fíjate, este 8 de copas me habla de eso. Me habla de estar alejada o alejado del amor ahora mismo, de no querer nada con nadie o de estar como muy pendiente de ti y ahora metida en ti misma, en ti mismo, con esta reina de espadas, como de no querer avanzar, como poner límites, estar muy centrado, centrada ahora mismo en lo que quieres en tu vida, en, bueno, crecer en crecer, ¿no? Pero contigo, en quererte, en cuidarte, en priorizarte, en saber lo que quieres, lo que no. La reina de espadas siempre me habla de alguien como muy estructurado, como alguien muy mental, como que está ahora centrándose en su vida, en sus cosas, en como que no estás pendiente de a lo mejor de si va a llegar alguien o no. Siento que esta persona puede ser que sea alguien nuevo, ¿vale? En algunos de los casos puede ser que ya le conozcas, pero no se esté dando nada, que estéis a lo mejor, bueno, como amigos o conocidos. Para otros puede ser que sea alguien nuevo, porque veo esos dos casos. Alguien que aparezca en tu vida de repente y que te llame mucho la atención y que surja. Porque de momento veo estancamiento. Para otros es alguien que ya conoces, que ya tienes ahí como una amistad, o has hablado alguna vez con él o con ella, o tenéis algo ahí, pues de vez en cuando habláis, o coincidís en algún sitio, o incluso puede ser que habléis por mensaje, por llamada, pero es algo como que no tenéis mucho contacto ahora mismo, ¿vale? Y como que luego sí que esta persona va a avanzar hacia ti, tú hacia él o hacia ella. Veo ahí como ese avance y yo siento que esta persona se va a declarar, te va a confesar lo que siente, pero ya te digo que lo veo para tiempo. Siento que es como que mm, va a ser algo inesperado, ¿no? No te lo vas a esperar cuando pase, cuando ocurra, pero ya te digo que me hablan de tiempo. ¿Ves? El loco. Hablo de algo inesperado y me sale el loco. Sí, totalmente. Bueno, le gustas bastante. Lo que pasa que si le conoces, puede ser o la conoces, puede ser que no te lo haya dicho nunca, que yo creo que es lo más probable, que nunca te haya dicho nada. Puede ser que a lo mejor coincidáis en algún sitio y pues casi no habléis, ¿eh? O a lo mejor ahora si habláis estéis distanciados por algún motivo. Yo veo ahí como que esta persona se siente muy atraída hacia ti, pero no te lo ha confesado nunca. Más adelante te lo va a confesar por sorpresa, vais a tener ahí un inicio de relación y va a ser como muy inesperado, muy inesperado. Veo que es como que va a abrirse más a ti, va a estar como más pendiente de ti, esto se va a concretar, vais a tener más comunicación, vais a tener un acercamiento ahí y esto va a ir a más y pues vais a tener esa cita. Pero ya te digo que lo veo como para tiempo, pues a lo mejor meses o incluso, pues bueno, para algunos a lo mejor son días, pero yo me hablan de tiempo, sobre todo meses, igual un mes, 2 meses, 3 meses, incluso a lo mejor más, ¿eh? Porque tienes que adaptarlo, sois muchas personas. Ahora mismo hay mucha indecisión. Ahora mismo esta persona no tiene nada claro el estar contigo. Puede ser que esté superando una ruptura o que esté con una pareja todavía o que tenga ahí algún condicionamiento que le impida ahora avanzar hacia ti. Y ya te digo que puede ser alguien que conoces o alguien que todavía no ha entrado en tu vida, ¿eh? Porque veo para algunos que puede ser alguien nuevo y para otros alguien que ya está ahí en tu vida, pero bueno, ahora la cosa está un poco parada en stand-by y ahí hay un estancamiento. Puede ser que tengáis contacto, que os veáis en algún sitio, que habléis de vez en cuando, pero es como que no fluye la relación para tener algo más. Hay ahí como algún condicionamiento que impide que estéis ahora mismo, pues eso, que tengáis ese encuentro, esa cita, que esto fluya. Pero yo veo luego un resurgimiento de esta relación, fíjate, un resurgimiento. Si es alguien nuevo, vas a conocerle y va a empezar, o a conocerla y va a empezar a surgir ahí algo entre vosotros o vosotras.
Si es alguien, ya te digo, que ya está en tu vida, es eso, es como se va a dar algo ahí muy bonito, se va a dar cuenta esta persona de que verdaderamente te quiere en su vida, de que aquí hay más de lo que él o ella cree, más de que esa amistad, que a lo mejor o esa cordialidad que tiene contigo, se va a dar cuenta de que eres la persona indicada para él o para ella. Yo veo de momento ese estancamiento, veo de momento, pues eso, que las cosas están paradas. Pero luego sí veo esa oportunidad entre vosotros, vosotras, que se va a dar esa cita, ese encuentro. De momento yo veo ahí como esa inestabilidad, ¿vale? Lo que más estoy viendo es que a lo mejor no has conocido a esta persona porque está en pareja o tiene ahí algún condicionamiento que impide que estéis juntos o juntas, o que si le conoces pues está o con una pareja o que tiene ahí algo que le frena a la hora de avanzar contigo, ¿no? Es que veo las dos opciones, que puede ser que ya esté en tu vida o que no. Entonces tengo que ser clara, sois muchas personas y al final pues hay muchas opciones, ¿no? A la hora de hacer interactivos generales, lecturas generales es bastante complicado porque salen muchas opciones, entonces tenéis que adaptar. Yo veo ahí esas dos opciones, que puede ser que ya esté en tu vida, ya le conozcas, pero no haya mucho trato ahora mismo, o que le vayas a conocer en un futuro, sea alguien nuevo, ¿no? ¿Ves? Esta persona va a salir de su zona de confort y tú también. Más adelante se van a dar las cosas para concretar algo. Yo te veo como dándole muchas vueltas a la cabeza, como pendiente de esta persona, si ya le conoces. Si no le conoces también, pues dando muchas vueltas a la cabeza en el tema de seré feliz en el amor, pues es que no, la verdad es que ahora está el tema muy mal, la gente no se quiere comprometer o hay personas bueno, que no saben lo que quieren, no sé qué hacer porque he tenido muchas decepciones, no sé si tirar la toalla, te va a ir como dándole muchas vueltas a la cabeza. Pero yo si veo contacto con esta persona, veo que luego las cosas se van a dar. Si ya le conoces, ya te digo que esto va a fluir y si no le conoces, va a haber como hay como un flechazo, ¿no? Desde el momento que has conocido a esta persona ya ha habido ese flechazo. Y si no le conoces, en el momento que le veas, vas a decir, wow, esta persona me encanta. Y es como que siento que ahora mismo se está resistiendo esta situación porque es como que no es el momento adecuado, pero yo veo ahí un apego que vais a tener ahí muy importante y que esto va a, ya te digo, a darse. ¿Ves? Puede ser que ahora mismo esté en una situación tóxica esta persona. Si no ha llegado para ti es porque no es el momento y si ha llegado y se está frenando es porque ahí a lo mejor hay terceras personas o hay ahí una situación tóxica que tiene que solventar, que tiene que sanar. Yo le veo ahí como, bueno, pues contenida, pero sí que es verdad que es alguien como muy sensible. Físicamente no voy a dar rasgos físicos. ¿Por qué? Porque pues sois muchas personas y he recibido algún comentario de me ha resonado mucho la lectura, pero físicamente no. Claro, normal, es que sois muchas personas y veo muchísimas opciones. Entonces al final voy a empezar a dar rasgos físicos y voy a decir casi todos los rasgos físicos posibles, porque es que estoy viendo muchísimas opciones. Luego una tontería dar rasgos físicos en una lectura general por eso, porque al final abarca mucho el abanico, es un rango muy amplio de rasgos físicos. Pero bueno, es alguien como muy sensible, es alguien como muy empático, que vas a sentir una conexión al 100%, alguien muy bueno, muy buena, que no se merece, pues a lo mejor las experiencias que ha tenido en la vida, que no, como que no le han querido bien o no le han tratado bien. Eh, y yo siento que vais a expresaros desde una verdad, siento que sí que vais a tener ese encuentro y va a fluir bastante la conversación. Lo que pasa es que esta persona va a tener miedo de abrirse a ti, ¿eh? Bueno, va a tener miedo, pero luego va a tener unos sentimientos por ti bastante bonitos. Yo te digo que esta persona se va a enamorar de ti y yo ahí no encuentro. Incluso un compromiso, fíjate. Siento que esta persona sí que va a dejar los miedos a un lado y yo veo un encuentro bastante bonito. Puede ser que sea hasta incluso em, bueno, que te invite a la playa o que te invite a hacer algún plan ahí bastante romántico. Fíjate que te estoy diciendo que va a pasar tiempo. Puede ser que sea este verano, porque aquí estamos en el verano, em, si me estás viendo desde otro hemisferio, bueno, pues este invierno, pero puede ser incluso que sea para la primavera del año que viene, que aquí primavera suele ser, o sea, es en marzo, o incluso pues cuando llegue el verano en tu ciudad, que si ahora es invierno allí, pues el verano llegará en diciembre, ¿no? Diciembre, enero. Diciembre, el 21 de diciembre 22, que es aquí 21, creo que es, o el 20, el solsticio de invierno, que, perdón, el solsticio de verano que es allí, que aquí es el invierno, ¿no? Si me estás viendo desde el otro hemisferio, que ahora mismo sí tenéis el invierno.
Me refiero, en diciembre, ¿vale? Por esa época que allí será verano. Y si no me pueden estar hablando de este verano o de incluso primavera del año que viene, si ahora mismo es verano en tu ciudad, em, me hablan de tiempo, me hablan de con buen tiempo vais a tener ese encuentro, pero me hablan de espera. Puede ser que sea en los próximos meses o incluso puede pasar hasta un año, ¿eh? O sea, me hablan de tiempo. Pero yo veo que te vas a sentir súper bien con él, con ella, os vais a mirar a los ojos y va a haber una conexión y muy intensa y tremenda. O sea, es como las pelis, cuando se para el tiempo, cuando se miran a los ojos dos personas que se aman, pues eso. Muy romántico todo, muy bonito. Esta persona va a tener la iniciativa de proponerte, hay un plan bastante bonito. El primer encuentro, siento que va a ser vuestra primera cita, va a ser muy romántica, va a ser muy bonita. em, y siento que va a ser como muy de película. Y yo veo un éxito y además que esto se pueda materializar, tener una relación estable, incluso que os caséis o que formalicéis esa relación próximamente, más adelante, ¿no? Después de esta cita. Pero de momento hay cargas, ¿ves? Es lo que me dicen. De momento hay cargas, hay que cortar con esas cargas, con esa también carencia de igual no encuentro el amor, pues es que fíjate, pues es que he tenido decepciones, hay que cortar con todo eso. Con el apego al resultado, cuando llega, cómo llega, por qué llega, también con esa carencia, ¿no? Pues es que igual no me merezco el amor, pues es que todo eso, tenéis que romper con todo eso. Y con alguna circunstancia, sobre todo de esta persona. Yo siento que esta persona ahora mismo está bueno, pues metido mucho en una situación complicada, puede ser que esté incluso con una persona que le miente, una persona que le está engañando, una persona tóxica en pareja o una circunstancia ahí como que, bueno, que impide que esto avance, ¿no? Hay que cortar primero con situaciones, o a lo mejor eres tú la que está en pareja o el que está en pareja o el que tiene ahí una situación que tiene que solventar para que esto funcione, ¿no? Bueno, como que me están diciendo que no es el momento adecuado ahora mismo, pero que no te preocupes porque todo llega y que tienes que soltar y que tienes que darte cuenta de que te mereces lo mejor y de que va a llegar esta persona adecuada para ti. Pero tienes que también ser consciente de que todo llega en el momento oportuno y adecuado, ¿no? Opción número dos, bruja naranja. Tendrás una cita próximamente, ¿cómo será? ¿Con quién será? Opción número dos, bruja naranja. Tendrás una cita próximamente, ¿cómo será? ¿Con quién será? ¿Ves? Tienes que encontrar ese equilibrio y esta persona también. Cuando encontréis las dos, ese equilibrio se va a dar. Entonces, no tengas prisa, porque esto va a ser un éxito. Me hablan de ese éxito, me hablan de que aquí va a ser una cita muy romántica, esta persona se va a abrir a ti, vais a hablar, vais a reíros, yo veo ahí como mucha compenetración, que habléis de muchos temas. Es como que también no vais a necesitar a veces hablar, ¿eh? Os vais a mirar y vais a hablar con los ojos, con la mirada. Em, Veo un éxito rotundo, pero ya te digo que va a ser cuando menos te lo esperes, ¿eh? O sea que iba a ser el inicio de una relación estable. Fíjate, el éxito era lo que estaba buscando. Este éxito en el amor, que yo siento que te va a parecer mentira porque ahora mismo lo ves un poco imposible. Si conoces a esta persona es como que sientes que no se va a dar nada con él o con ella, que lo ves muy complicado y si no le conoces es pues eso. Tal y como está el panorama, no sé si yo conoceré a alguien o encontraré a la persona adecuada, pero te dicen persevera porque aunque las cosas ahora están mal o creas que tu esperanza esté un poco, bueno, pues no tengas como muchas ganas de estar con nadie por todo lo que te ha ocurrido, por todo como ves el panorama en el amor, te dicen persevera, no tires la toalla, sigue adelante, porque tú eres una mujer, un hombre muy resiliente y que sabes avanzar, lucha por lo que quieres, lucha por estar bien, además contigo mismo, contigo misma, y ya llegará esta persona. Esta persona va a ser hogar para ti. Vas a sentir como una conexión de hogar, de cariño, de ternura, va a haber mucha complicidad y yo siento que veo convivencia, ¿eh? ¿Te has sentido abandonado en el amor? Es como que mucha gente no te ha querido o no has tenido buena suerte en el amor o has sufrido episodios ahí de frustración. Es como que necesitas cariño y la otra persona también va a necesitar ese cariño, ¿eh? Esta persona también se siente abandonado o abandonada muchas veces, o si habéis tenido parejas, no os habéis sentido valorados, queridos, no os habéis sentido bien. Entonces veo como hay como una falta de cariño que primero tenéis que trabajar cada uno, cada una en vosotros mismos, vosotras mismas, y luego vais a poder estar juntos, juntas y
compenetraros muy bien, ¿veis? Veo ese movimiento más adelante, que esto va a surgir, pero de momento yo también te veo como con un rechazo a enamorarte, a darte a los demás, a fluir. Y esta persona también es como que está ahora mismo en un momento de, ya te digo, si tiene pareja, pues tiene que vivir ahí todavía un aprendizaje con la otra persona con la que está. Y al final es una aceptación de la felicidad, de lo que quiero conseguir, voy a ser feliz conmigo y luego voy a compartir esa felicidad a tu lado. ¿Ves? Voy a ceder el control. Esta persona llegará cuando tenga que llegar. Voy a ceder, voy a fluir, que todo surja cuando sea y deja la duda a un lado. Porque esta persona es para ti, tú para él o para ella, pero llegará en el momento oportuno y adecuado. Me están hablando también de eso, ¿no? De que si tú estás bien contigo misma, contigo mismo, es cuando puedes compartir esa felicidad con los demás. Porque si tú estás mal, si tú tienes un apego por tener pareja, pues es que tengo que estar con alguien para no estar solo, sola, eso es carencia, eso es algo que vas a encontrar, pues parejas tóxicas, parejas que no te van a querer bien. Cuando tú estás bien contigo, vas a poner límites, vas a priorizarte, vas a encontrar a la persona adecuada. Además, es como la ley del espejo, ¿no? Nosotros manifestamos en lo que vibramos y somos un espejo, con lo cual cuando tú estás bien contigo misma, contigo mismo, vas a manifestar a esa persona que va a ser un espejo para ti, que va a ser la adecuada para ti, ¿no? Vamos a ver más. Opción número 2, fluja naranja. Tendrás una cita próximamente. ¿Con quién? ¿Cómo te irá esa cita? Pues excelente y lleno. Esto va a ser un amor verdadero, un amor real. Siento que esa cita, bueno, vas a tener una cita súper romántica. Siento que en muchos de los casos va a acabar en intimidad y si no, pues va a acabar en un beso, en un abrazo, en un cariño. Siento que vas a estar como muy bien, muy a gusto con esta persona. Esto va a ser excelente y lleno. Va a ser pues esa copa a tope, ¿no? La copa del amor, ¿no? Que el amor siempre, las copas son amor, las copas son emociones. Vas a estar súper ilusionada, ilusionado. Te veo pues eso, como despertando en el amor, sabiendo lo que es el amor sano, puro, verdadero, y esto va a ser mutuo, porque la otra persona va a sentir lo mismo. Aquí esto es pura magia, la magia de la tierra, la magia de la creación, la magia de empezar de cero, la magia de conocer a la persona adecuada. Y siento que te vas a conectar mucho con canciones, puede ser que esta persona te dedique alguna canción o te cante incluso alguna canción si se le da bien cantar, ¿no? Suelta todo apego al resultado, suelta todo, pide ese deseo, pide que llegue esta persona y ten fe porque va a llegar. Va a llegar. Si ya le conoces, siento que pide que llegue esta persona, y si tiene que llegar va a ser para ti, pero yo siento que sí. Y si no le conoces, pide cómo quieres a esa persona, incluso físicamente. Y esto es como un cuento fantástico. Ya te digo que es como, va a ser, vuestra cita va a ser como una película. No vas a dejar atrás, pues también esas indecisiones, esos miedos, esos fracasos anteriores. Y también a esta persona le va a pasar lo mismo contigo, ¿no? Es como que se va a sentir muy agradecido o agradecida por haberte encontrado. Fíjate, una explosión de magia. Esto va a ser wow. No me puedo creer lo que está pasando, lo bien que estoy con él o con ella, cómo está surgiendo esta cita, lo bien que está yendo. Es una persona con la que me siento súper cómoda, cómodo, puedo hablar de todo, estoy en paz. Cuando estás en paz con alguien, ahí es, ¿vale? Si estás con alguien que te genera ansiedad, que te genera frustración, que si dices una cosa porque la dices, si no la dices porque no la dices, eso ahí no es seguro. Fíjate, yo veo ahora mismo que hay un espacio entre vosotros, vosotras, ¿vale? Que tenéis que vivir cosas por separado. Por eso a lo mejor no has conocido a esta persona y si le conoces, estáis ahora un poco distanciados, distanciadas, para volveros para encontraros en el momento adecuado y tener esa cita y empezar algo. Esta persona se tiene que hacer añicos y tú también, para construir algo juntos, juntas. Tirar es como esa torre, me está mostrando la torre ahora mismo. Es como tirar esa torre abajo para volver a construirla. Y la torre es una carta que la teméis mucho, muchas personas, porque, bueno, cuando sale parece que es como que se derrumba todo o hay ahí una decepción. Pero la torre es una carta muy interesante porque es una destrucción total, pero esa torre siempre nos habla de construir algo nuevo, empezar de cero. Y bueno, siento que te vas a sentir súper conectada, conectado con esta persona. Es como que, bueno, vas a sentir su energía, fíjate, el tercer ojo, es que vais a estar, vas a sentir su energía, la persona esta persona va a sentir la tuya. Yo os veo conectadísimos, conectadísimas.
Sí, que hay una energía muy de, pues eso, de que vas a sentirte muy bien y vas a sentirte conectada, conectado a tope con él o con ella. Opción número dos, bruja naranja. ¿Tendrás una cita próximamente? ¿Con quién? ¿Cómo será? Autocuidado. Te veo mirando hacia ti mucho, queriéndote, sanando heridas, viejas heridas, pues a lo mejor ahora mismo cuidando lo que comes, siguiendo a lo mejor igual en algunos de los casos pues una dieta saludable, cuidándote mucho, a lo mejor haciendo, leyendo algún libro de autoayuda o yendo a alguna terapia psicológica para estar más tranquila, tranquilo para, en algunos de los casos, ¿no? Te veo, pues eso, como cuidando de ti y yo siento que a esta cita vas a acudir súper guapa, guapo. Esta persona te va a llamar muchísimo la atención y tú a él o a ella. Te veo como preparándote para esa cita, como muy elegante, muy sencilla, sencillo, pero a la vez, bueno, pues vas a traerle muchísimo. Es como esa frase de menos es más, ¿no? Vas a ir como muy sencilla, pero muy elegante, muy guapa, muy guapo, muy atractivo, atractiva. Fíjate que tu esfuerzo, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has trabajado por mirar por ti, por estar bien contigo misma, contigo mismo, va a dar sus frutos, me están diciendo. Y al final se van a entremezclar una serie de emociones con esta persona que va a ser algo brutal. Fíjate, yo veo hablar con esta persona en la cita, tener encuentros, porque va a haber más de uno, más de una cita, pero el primer encuentro va a ser como muy bonito, hablando a lo mejor de cuando erais pequeños, pequeñas, de todo lo vivido anteriormente, de vuestro pasado, vais a contaros ahí anécdotas. Es como que os veo feliz, feliz, felices mutuamente, ¿no? Riendo mucho y va a fluir mucho la cita, vais a tener ahí un encuentro muy bonito. Es una culminación de todo lo que habéis trabajado para quereros, para cuidaros y siento que vais a encontrar a esta persona o vais a llegar a ese acercamiento porque es una culminación de ti, es como un premio que viene para ti. Fíjate que esto va a evolucionar en amor. Si no conoces a esta persona, vais a empezar con amistad, ¿vale? Y va a culminar en ese amor, va a evolucionar a amor, fíjate, pero yo veo ahí, pues eso, un encuentro muy bonito, un compromiso más adelante, bueno, y mucha pasión también te digo, porque me salió también en las de bastos, mucha pasión, siento que vas a estar súper bien. Esta persona además es muy detallista y tú también, entonces, pues bueno, os vais a llevar muy bien, va a haber ahí como mucha complicidad, fíjate. Fíjate estas dos cartas, el amor y el cuatro de bastos, ¿no? Siento ahí pues esa compenetración, que os vais a llevar muy bien, que esta persona va a concretar algo contigo. ¿Qué veo eso? Qué bonito, la verdad. Va a ser una cita bastante... No te lo vas a creer, vas a llegar a casa súper ilusionado, ilusionado, por esta cita. Es como que te va a parecer imposible después de todo lo que has vivido en el amor. Siento que no has tenido mucha suerte, ¿no? Opción número dos, bruja naranja. Tendrás una cita próximamente. Opción número dos, bruja naranja. Tendrás una cita próximamente. ¿Cómo será? ¿Con quién será? Sí, se abren puertas. Pero ya te digo que hay que hacer todavía un trabajo bastante importante e interesante de sanación. Tanto esta persona lo tiene que hacer por separado como tú, ¿vale? Si le conoces, puede ser que le ayudes y luego más adelante, cuando os conozcáis, si no le conoces todavía, pues que esta persona se abre a ti y mutuamente sanéis ahí muchas cosas. Va a ser una relación basada en la confianza, en el respeto mutuo, en el cariño, y siento que vas a romper ahí con esas dificultades y vas a crear algo muy bonito con esta persona, ¿eh? Una relación muy estable. La cita va a ir súper bien. Siento que vais a hablar de planes de futuro, de concretar algo serio y estable, de tener esa relación, pues eso, sólida y duradera. Siento que te va a contar muchos secretos esta persona de cosas que le han pasado, de miedos, de incertidumbre, de a lo mejor de su infancia. Aquí va a haber mucha pasión y yo te digo que en la mayoría de los casos esta cita va a ser con el buen tiempo, con este sol. Va a haber ahí como mucha atracción, como mucha compenetración. De momento ahora las cosas pues están paradas, hay mucha indecisión todavía, no sabes si encontrarás a la persona adecuada o si ya sabes que es esta persona, no sabes si se dará algo con él o con ella, pero te dicen paciencia, todo está bien, sigue adelante y fluye. Fluye porque cuando algo es para ti,
llegará en el momento adecuado y en el momento oportuno, que os lo digo muchísimas veces. Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número 2, bruja naranja. Un consejo para ti. Opción número 2, bruja naranja. Esperanza, ¿ves? No pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. Esperanza, la esperanza sigue aquí incluso si no la vemos. Las expectativas optimistas pueden ayudar a convertir una situación negativa en positiva. No pierdas la esperanza, lo estás haciendo muy bien, sigue adelante, te dicen tus ángeles y tus guías, no pierdas la esperanza, porque va a llegar esa persona para ti. Sé que llevas tiempo esperando y sé que a veces te es complicado creer en que esto se puede dar. Fíjate, creer en la magia, ¿ves? Cree en la magia, por favor, no te desanimes, no pierdas la esperanza. Abre los ojos y mira la magia que reina en la naturaleza. El hada de la aurora boreal dice que eres parte de la naturaleza, entonces también eres mágico, mágica. No pierdas la esperanza. Sigue creyendo en la magia porque todo es posible. Y tú eres magia al final, porque estamos hechos del universo y somos magia. Entonces, tenemos el poder de manifestar todos nuestros deseos. Y si esta persona que ya conoces es para ti, llegará en el momento oportuno y si no la conoces, se va a materializar eso que tanto deseas si es para ti. Fluye con ello. Opción número 2, bruja naranja, hasta aquí tu lectura, espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales, si no ha resonado nada esta opción contigo, puedes elegir otra. Es muy complicado que resuene toda la lectura entera y puede ser que a lo mejor pues solo partes, tienes que adaptar mucho y si no te resuena nada de nada, puedes escoger otra opción. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, muchísimas gracias por tu apoyo y por tu cariño, dame un like, coméntame si quieres, me ayuda a crecer, a tener más visibilidad en YouTube y me ayuda a seguir adelante y me anima. Gracias por todo, que vaya muy bien. Te mando un abrazo enorme y te deseo lo mejor. Nos vemos en próximos interactivos. Recuerda que ahora son los lunes y los jueves a las 9 de la noche más o menos, hora española. Muchas gracias por todo, que vaya muy bien. Hasta pronto. Opción número 3, Bruja Rosa, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver si tendrás una cita próximamente, con quién será, cómo será. Opción número 3, Bruja Rosa. Tendrás una cita próximamente, con quién será, cómo será. Opción número 3, Bruja Rosa. Bueno, pues es como que me dicen que tienes que cortar ahí todavía con cargas, con cosas ahí del pasado, no sé, te veo ahí como, o puede ser que esta persona, si ya conoces a esta persona, o a lo mejor puede ser que todavía estés con alguien que tengas que soltarle, soltarla, o a lo mejor una pareja que todavía estás pendiente de lo de ella, ¿vale? Es como que hay aquí algo por cerrar, algo que pesa, que no es bueno para ti, porque son cargas, me hablan, pero con lo que tienes que cortar. Puede ser a lo mejor una pareja, que estés en pareja, o a lo mejor o que estés en pareja o que tengas ahí algo que cortar con una expareja. Hay algo que todavía que te atormenta, ¿no? Hay algo todavía que está como muy presente en tu vida y como que tienes muchas cargas con eso ahora mismo. Bueno, me hablan de que sí, de que vas a tener un encuentro bastante bonito con alguien con el que tienes ahí como mucha complicidad. Yo siento que en la mayoría de los casos ya le conoces a esta persona, ya sabes de quién te hablo, ¿vale? Me hablan ahí de, con este 10 de oros, es alguien con el que quieres materializar una relación o concretar algo bastante bonito, bastante serio, bastante estable. Yo veo aquí como mucha complicidad con este dos de copas y esta estrella. Yo siento que sí que vais a tener ahí una cita pronto, próximamente, pero sí que es verdad que yo creo que es alguien con el que tienes cargas ya, ¿eh? Alguien con el que hay cargas, alguien con el que no se te está dando una situación. Yo te veo ahí como, bueno, bastante, pues eso, como mal porque no se está dando esta situación, porque puede ser que a lo mejor esta persona tenga pareja o tú, o hay ahí alguna desavenencia o algún conflicto entre vosotros o vosotras que no se esté pudiendo dar vuestra relación, ¿no? Pero sí que veo una conexión bastante bonita, bastante buena. Me hablan ahí de que puede ser que a lo mejor tengas hijos con esta persona incluso, o que tenga hijos con otra persona que sea padre o madre, ¿vale?
Físicamente no os voy a hablar de lo de ella porque siento que sois, ya lo he dicho en las otras opciones, sois muchas personas, al final veo muchos rasgos físicos y es que me parece una tontería dar rasgos físicos porque, bueno, me comentó una persona la otra vez en concreto, me resuena mucho la lectura, pero los rasgos físicos no me coinciden y siento que ahí es como que ya eh, os limita, ¿no? Y puede ser que los rasgos físicos no sean los que haya dicho, pero que también les haya visto, porque sois muchas personas y al final empiezo a decir esos rasgos físicos y, y tengo que abarcar mucho. Entonces me parece un poco tontería decir los rasgos físicos. Yo siento que es alguien que ya está en tu vida, que ya le conoces, que te gustaría concretar algo con él o con ella serio y estable, con este 4 de bastos. Vas a tener una cita con esta persona muy romántica que va a acabar en algo pasional. Yo siento que va a acabar ahí en un encuentro pasional. Vas a querer más de esta persona, materializar una relación sana y estable con él, con ella. Si tiene pareja, pues que deja a su pareja. Si tiene algo ahí que impide que estéis juntos o juntas, que hay conflictos, porque con ese 10 de bastos vas a querer corromper, que corte con esos conflictos o con esas desavenencias que a lo mejor tenéis para poder estar juntos, con esa muerte. Yo siento que quieres todo con esta persona. Y va a ser una cita ahí como con mucha pasión, ¿no? Con mucha iniciativa. Ya te digo que va a terminar en un encuentro pasional bastante interesante, bastante importante y muy intenso, ¿vale? Puede ser que esta persona la conozcas del trabajo o que te una el trabajo, os una ahí el trabajo, porque me habla ahí del trabajo, del área laboral, pues que a lo mejor le conozcas de tu trabajo, de su trabajo, pero siento que ya le conoces a esta persona. Y yo siento que te gustaría tener un éxito con él o con ella, que esta persona se abriera a ti y que surgiera ahí algo muy importante entre vosotros o vosotras, una relación estable y duradera. Cuando no estás con él o con ella le echas mucho de menos. Y esta persona siento que también te echa de menos a ti. Vamos a ver cómo será esa cita, ese encuentro, el sol. Bueno, yo siento que esta persona o tú vas a avanzar, bueno, los dos mutuamente, pero quiero decir que va a ser uno de los dos o de las dos el que proponga o la que proponga el tener ese encuentro, ¿no? El quedar, el veros, yo siento que es un encuentro, va a ser un encuentro muy pasional, va a ser un encuentro como con mucho fuego, veo aquí mucho fuego, mucha intensidad. También es verdad que yo en esta opción estoy viendo como terceras personas de pareja en la mayoría de los casos. Entonces te diría que sí, que vais a quedar y que vais a intentar hablar de tener algo más, de avanzar en vuestra relación, pero yo veo ahí como terceras personas vinculadas a vosotros, vosotras. O que tengáis pareja, o que ya hay unas parejas por en medio. Lo que más estoy viendo es esa situación de terceras personas. Puede ser que a lo mejor no sean parejas, pero sea otra cosa que os frena ahí mucho a la hora de estar juntos o juntas. Distancia, diferencia de edad también. Algo ahí que os frena, ¿no? Para avanzar, si no son parejas o es parejas. Pero yo siento que es como que esta persona está como muy compenetrada contigo. Muy compenetrado, porque me sale el rey y la reina de oros, fíjate. Yo siento que es como que está como muy compenetrada contigo, sentís muy bien mutuamente y siento que es como que congeniáis a la perfección. Tenéis como los mismos intereses, os apetece tener una relación estable y una relación duradera, pero lo que más estoy viendo aquí ahora mismo es pasión, es pues eso, que también hay sentimientos, sí, pero es una relación como muy de wow, de pasión, de intensidad, ¿no? En lo que sentís, en esas emociones. Es como que sentís que estáis destinadas a estar juntos, juntas, a pesar de inconvenientes, a pesar de que no os está yendo a lo mejor bien o vuestra relación no está fluyendo todo lo que os gustaría. Es que me salen terceras personas. Yo siento que, mira, también te sale aquí un hombre o una mujer bastante interesado en ti, pero en el tema pasional, ¿eh? Puede ser que estés en pareja, que puede ser que también tengas un encuentro con esta persona, pero de lo que más me están hablando es de esta intensidad que estás sintiendo por este hombre, esta mujer que me ha salido antes, este rey de oros, ¿no? Porque es la energía al final de ese rey de oros. Yo veo comunicación, veo avances. Es que hay aquí otra persona que también puede estar interesada en ti, que te proponga también quedar, pero yo siento que no vas a quedar con él o con ella. Puede ser también que tengáis pareja, ya te digo, o que sea una pareja que también regrese a tu vida para intentar pues tener una oportunidad contigo o
para intentar algo, ¿no? Ahora viene el Mercurio retrógrado al 18, eh, y vienen otra vez los ES, otra vez ahí cierres de ciclo, puede ser que venga el pasado para solucionarlo, para cerrar ciclos con ciertas personas que a lo mejor tenéis que solucionar. Mañana entra Mercurio retrógrado bueno, también está Saturno retrógrado ahora. Siento que, bueno, los planetas se está poniendo la energía planetaria un poco de resolver, solucionar. También llega el karma, siento que llegan ahí como bueno, situaciones, la vida te va a poner en el universo situaciones que tú tienes que solventar, solucionar, cerrar ciclos. Y yo siento que vas a tener un encuentro bastante bonito con esta persona, se va a dar de la manera más tonta, de la manera que menos te lo esperas. Veo ahí conversaciones con él o con ella, veo que habléis de compromiso, aunque tengáis miedo, aunque a lo mejor tengáis que romper con personas, terceras personas, o que a lo mejor pues tengáis ahí algo en oculto en algunos de los casos, adáptalo. Si no me habla de miedos, me habla de romper. A mí esta muerte me habla de romper, ahí con alguna situación que tenéis que romper, pero vais a hablar de todo ello y yo es que me salen mucho terceras personas. Pero bueno, adáptalo si no puede ser una circunstancia o una situación. Y yo siento que vais a hablar mucho de sentimientos en esa cita, va a ser un encuentro bastante pasional, va a ser un encuentro bastante romántico también, y vais a hablar, vais a llegar a un acuerdo, un entendimiento, puede ser que esto sea el principio para concretar algo serio y estable entre vosotros, vosotras. Pero veo un poco un encuentro secreto, fíjate, un encuentro, pues si tenéis parejas, para las de vuestras parejas, o si tenéis unas parejas y estáis ahí como muy pendiente de lo de ella, como que no le vas a decir nada, veo ahí como un encuentro como un poco secreto, como un poco oculto, como también que no se lo digáis a mucha gente, puede ser que esté mal visto que estéis juntos por lo que sea, juntas, pero veo un encuentro bastante pasional, como te digo, un encuentro en el que en esa cita vais a congeniar muy bien. Puede ser que te invite a algo esta persona, que sea como ahí muy generoso, muy generosa contigo y te invite pues a lo mejor a cenar veo ahí como invitaciones, ¿no? Como que te invita a algo. Es que aquí hay que dejar atrás algo, una situación, una relación, algo hay que dejar atrás. A lo mejor con unas parejas simplemente, ¿no? Algo que cortar definitivamente. De momento veo ahí un estancamiento, pero se va a dar un poco más adelante esa cita. Veo ahí como un poco de espera, también te digo, como que ahora mismo pues esté la cosa parada. Veo que a lo mejor puede ser que se dé este encuentro en vacaciones, si tenéis vacaciones ahora próximamente, em, o que a lo mejor sea una persona que tenéis distancia y vais a coincidir ahora en vacaciones con él o con ella y va a surgir ahí ese encuentro, pero yo veo inestabilidad, como que esta persona piensa mucho en ti, pero no se decide, pero al final esto se va a concretar. Me están hablando de asumir riesgos, de asumir responsabilidades, de ser empático emocionalmente con lo que siento, con lo que quiero. ¿Qué quiero? ¿Quiero a esta persona verdaderamente? ¿Esta persona me quiere a mí? Cierro un círculo. Cierro un círculo con terceras personas, con cosas del pasado, con este sol, ¿no? Tengo que mirar por mí, tengo que avanzar, tengo que saber lo que quiero con esta persona, tengo que concretar algo con ella, con él. Es como que vienen situaciones con esta persona para cerrar ciclos, para avanzar. Y esta cita va a servir para eso también. Es decir, vas a tener claro lo que quieres, lo que no quieres con esta persona, que no quieres que nadie se interponga y esta persona va a ser recíproco, va a sentir lo mismo por ti. Entonces veo esos avances. Pero ya te digo que también es verdad que hay que cerrar ahí un ciclo. Pues o con terceras personas, o con una situación, o con distancia, hay que cerrar un ciclo con algo. Tomar decisiones para que esto evolucione. Vamos a ver más. Opción número 3, Bruja Rosa, tendrás una cita próximamente. ¿Con quién? ¿Cómo será? Bueno, vas a estar también centrada en tu salud, centrado. Siento que te vas a cuidar, vas a mirar por ti. Puede ser que tengas algún problema ahí de salud, pues que estés ahí un poco baja de ánimo, bajo de ánimo, decaído, decaída. Te veo ahí, pues a lo mejor con alguna dolencia, ¿no? Que estés a lo mejor bueno, pues ahora un poco con algún constipado o algún resfriado, o te veo ahí como, bueno, que tengas ahí algún problema de salud leve, no muy grave, ¿no? Pero también es verdad que somatizas mucho todas las cargas que tienes, ¿eh? Te veo como agobiado, agobiada en ese sentido. Bueno, siento que con esta persona vas a estar bien, pero es verdad que aquí se tienen que dar factores para poder estar juntos, juntas, y yo siento que esta cita va a ser el principio de esto, ¿no?
te has sentido como muchas veces perdida, perdido, traicionado, traicionada en otras circunstancias y yo siento que no va a ser fácil el hecho de avanzar, vais a ir poco a poco, ¿ves? Esta persona va a tener ahí un balance, como de su vida y tú también. Puede ser que tenga que cortar con una pareja, como te he dicho antes, pero yo siento que es como que se viene ese karma para ti con este juicio, que se vienen avances y que es como que vais a tener claro que queréis estar juntos. Me viene mucho esta frase. Quiero estar contigo contra viento y marea, quiero estar contigo y luchar contra lo que venga. Yo es lo que quiero, estar contigo. Va a tener claro esta persona que quiere estar contigo, tú con él o con ella. ¿Ves? Se va a anclar en ti y tú en él, con ella. Vais a estabilizaros. Vais a dejar atrás mentiras del pasado, a lo mejor con otras personas, o a lo mejor esta persona te ha mentido en algunas circunstancias que te ha dicho que no siente nada por ti y es mentira. Y vais a emprender algo nuevo. Vais a emprender algo nuevo y juntos desde este 13, que el 13 me habla de esa muerte, lo que te he dicho antes, empezar algo de cero. Y fíjate esta muerte, la muerte de este tarot, que a mí me gusta, como os digo siempre, variar, coger tarots diferentes, porque luego se representa de una manera u otra, las imágenes según se representan, pues para mí me evocan, bueno, pues conceptos diferentes o... Mira, esta muerte es una mujer aquí tirada o un hombre tirado, no sé si es una mujer o un hombre, porque tiene el pelo largo, pues puede ser un hombre también. Aquí, tirado aquí o tirada aquí al lado del árbol, pero es como una muerte y resurrección, ¿no? Con ese juicio, un crecimiento, un corte, pero para... La muerte siempre nos habla de un corte, pero una transformación, incluso la muerte física, ¿no? Todas las personas que se mueren, el amor nunca muere, la energía nunca muere, solo se transforma, con lo cual me hablan de eso, me hablan de un corte bastante marcado que hay que hacer ahí con ciertas circunstancias para emprender algo nuevo, para que esto avance. Entonces siento que va a ser una cita bastante bonita, siento que os vais a entregar mutuamente, que vais a hablar de todo lo que sentís, no sé, que vais a sentir bastante. Va a haber ahí como mucha compenetración y vais a expresar lo que no queréis traicionaros, que no queréis mentiros, que queréis ser, pues que esto sea verdadero, que esto sea bonito, que esto sea me hablan de todo eso, ¿no? Materializar lo que verdaderamente sentís y lo que verdaderamente deseáis en vuestra vida. Vais a ser sinceros en el sentido sinceras de qué es lo que queréis. Tú quieres a esta persona y esta persona te quiere a ti y te quiere en tu vida y tú en su vida, con lo cual vais a hablar de todo eso y va a ser algo muy bonito, una cita como un encuentro muy bonito, muy romántico. Opción número 3, Bruja Rosa. ¿Tendrás próximamente una cita? ¿Cómo será? ¿Con quién? ¿Ves? Vais a revelar ahí cosas dormidas, cosas ocultas que a lo mejor nunca habías confesado a la otra persona, ni la otra persona te había confesado a ti. Os vais a mirar a los ojos y siento que vais a sentir una pasión descontrolada, brutal. Yo aquí no encuentro, pues eso, pasional. Vais a sentiros mucho la piel, ¿no? El contacto. Vais a tener ahí como un contacto como muy bonito, pero ya más allá de algo pasional, lo que vais a sentir es amor verdadero. Os vais a sentir mucho, os va a gustar mucho tener ese contacto y siento que esta cita va a alargarse en desayuno, fíjate lo que te digo, porque yo veo que se va a alargar hasta, vais a dormir incluso juntos, juntas en la mayoría de los casos, ¿no? Ahora mismo es como que, bueno, siento que estáis ahí en un momento de silenciar la mente, de saber lo que queréis, de enfocaros hacia la otra persona, hacia lo que queréis conseguir en vuestra vida. Puede ser que estéis ahora en un parón, que estéis en contacto cero o que habléis poco, pero fíjate, tiene que haber un corte ahí. ¿Para qué? Para sentir el mundo, para sentir que deseo estar contigo, para sentir que tengo que cerrar ese ciclo y sentir que eres la persona adecuada para mí, que yo quiero luchar por ti, luchar por estar contigo y que pues al final siento que eres la persona adecuada, me voy a dar cuenta de que eres la persona adecuada y esta persona se va a dar cuenta de que tú lo eres para él o para ella. Igualmente, o sea, es algo recíproco. ¿Ves? Siento que sois tal para cual. Es que tenéis muchas afinidades, os compenetráis muy bien, siento que queréis lo mismo, siento que tenéis ahí como una complicidad muy importante y puede ser que en esa cita haya música, va a ser una cita como con mucha armonía, como que os vais a sentir muy conectados, conectadas hacia la otra persona, vais a escucharos, súper importante, siempre os lo digo, la comunicación, el escuchar a la otra persona, el saber lo que quiere, saber lo que quieres tú, confesárselo, exponerte, poner tus sentimientos, exponer lo que quieres, ¿no? Porque no somos adivinos y muchas veces necesitamos
Muchas veces yo lo que me estoy dando cuenta, tanto en las consultas privadas que tengo como en muchos casos que me rodean, es que no hablamos, no hablamos. Y esa contención, al final, provoca pues situaciones complicadas. ¿Por qué? Porque si yo no le estoy diciendo a la otra persona cómo me estoy sintiendo, que esto me hace daño, el otro no, o estoy poniendo límites, o estoy diciendo, mira, te quiero, a veces es más fácil, no sé, siento que nos complicamos la vida por no hablar, ¿no? Pues, ¿qué siente por mí? Pues igual si vas hacia él, hacia ella y le dices, oye, ¿qué sientes por mí? Yo estoy sintiendo esto. Y si no es, pues no es. Ya está, no pasa nada. Pero yo siento que en este mundo ahora mismo es como que vamos muy rápido, muy deprisa. Empezamos la casa por el tejado muchas veces porque muchas personas es, bueno, sin cimentar una relación, conociéndonos en una base de compenetración, compromiso, afecto, cariño, que eso cimentar esas bases y luego ir a más, ¿no? En una base sólida. Y por eso ahora pasa lo que pasa. No nos tomamos ese tiempo de comunicarnos, de ser asertivos, de decir lo que sentimos en cada momento. Pero con esta persona vas a tener una visión más elevada de todo y yo siento que se van a dar las cosas. Va a haber magia en este encuentro. Y yo veo mucho música. No sé si pondréis a lo mejor música. Respira profundo porque esto se va a dar. Yo siento que vas a estar muy bien con esta persona, va a ser un motivo feliz y esto tiene raíces de abundancia. Esto va a empezar ahí de cero, pero se va a solidificar porque esas raíces me hablan de crecimiento, me hablan de abundancia, ¿no? De materializar con esta magia de la tierra tus deseos. Esta carta a mí me evoca al mago, ¿no? El uno. La magia de la tierra, la magia de materializar lo que deseas, de tener esas herramientas para que estas raíces de abundancia crezcan, ¿no? Vamos a ver. ¿Tendrás una cita próximamente? ¿Con quién será? ¿Cómo será? Opción número 3, Bruja Rosa. ¿Tendrás una cita próximamente? ¿Con quién? ¿Cómo será? Te veo como poniéndote muy elegante a esa cita, vas a estar como muy bien, vas a estar preparándote para estar lo más guapa, lo más guapo posible, pero le vas a traer muchísimo. Vas a estar como muy... Vas a estar imponente. Esta persona te va a decir que vas a estar, que es increíble lo guapa, lo guapo que estás. Yo veo aquí muchísima atracción, te veo ahí como peinándote, te veo ahí, bueno, pues puede ser que lleves un vestido si eres mujer, si no, pues te veo ahí como, puede ser que lleves un traje o que vayas muy elegante. Yo te veo como muy elegante. Y yo siento que se van a entremezclar ahí como muchos sentimientos, muchas emociones, vas a conectar mucho con esta persona. Te veo una mujer, un hombre muy bondadoso, bondadosa, muy cariñoso, cariñosa. Siento que va a fluir aquí una energía como muy de amor, de transformación. Y al final lo simple es lo bonito, ¿no? Va a ser una cita simple, pero a la vez que va a llegar mucho al corazón de cada uno, cada uno. Lo simple es lo mejor. Los detalles bonitos, los detalles simples, los detalles verdaderos. Me viene mucho eso. Va a ser una cita como muy entrañable. Esta persona te va a buscar, ¿eh? Te va a buscar para quedar, para veros, para tener ese encuentro. Siento que no te ha olvidado, si os conocéis desde hace mucho, no te ha olvidado. Puede ser que a lo mejor le conozcas desde hace tiempo y ahora te vuelvas a reencontrar con él o con ella, porque ve una conexión muy mágica. Su propósito es la de tener algo contigo y no te ha olvidado para nada. Y ese propósito va a ser, en esa cita lo vais a hablar, vais a tener el propósito de cimentar algo juntos. Siento que no lo habéis, o juntas, siento que no lo habéis pasado nada bien con estas lágrimas. Siento que venís de decepciones, de momentos malos. Puede ser que no se haya podido dar vuestra relación y lo hayáis pasado mal o hayáis tenido algo en el pasado que no salió hacia adelante. Para algunos de los casos, adáptalo. Y es como que lo habéis pasado mal. Pero fíjate que yo siento que ahora vais a ver vuestra relación desde otra perspectiva, vais a estar en armonía y esto se va a materializar, ¿eh? Sí, voy a sacar otra carta. Yo veo que puede ser que en vacaciones ahora volváis a coincidir, pues imagínate que es alguien de fuera y hace mucho que no le ves y vais a coincidir ahí, o que en vacaciones se materialice algo. Puede ser que incluso hagáis algún viaje juntos, juntas y tengáis esa cita, ¿eh? Pero yo te digo que después de esta cita van a venir más. Os vais a apoyar mucho, mutuamente. Mucho, y vais a hablar mucho y yo veo ahí, ya te digo, como un encuentro bastante bonito. Siento que puede ser que vayáis a la playa o que tengáis ahí un encuentro como muy especial. Pero ya te digo que va a ser un poco oculto. A lo mejor no se lo decís a nadie, prácticamente, o si se lo decís a muy pocas personas.
a gente de vuestro entorno, pues muy, con el que tengáis mucha confianza, ¿no? Fíjate, estas vacaciones y este dos de copas, os veo ahí como brindando por la vida, como brindando por vuestro amor, como, bueno, concretando algo entre vosotros, vosotras, y siento que es como que esto, bueno, va a terminar, ya te digo, en intimidad, va a terminar en algo muy bonito, y vais a tener claro que queréis estar juntos, juntas, y que es vuestro deseo, y que vais a solventar y solucionar todo, todas esas circunstancias que impiden que estéis, que tengáis una relación sana y estable. Vamos a ver más. Opción número 3, Bruja Rosa. Tendréis una cita próximamente. ¿Con quién? ¿Cómo será? Opción número 3, Bruja Rosa. Tendréis una cita próximamente. ¿Con quién? ¿Cómo será? Yo veo que ahí va a cambiar tu suerte con esta persona, que aunque no lo creas, aquí va a haber un giro del destino. Se abren puertas, se abren caminos y yo siento que vas a estar mucho mejor anímicamente, de salud, mucho mejor, más estable. También es verdad que es como que sientes que con esta persona, si no estás a su lado, sientes ahí la pérdida. Puede ser, ya te digo, que en el pasado no se dieran las cosas, pero ahora mismo sí que van a fluir, ¿eh? Os veo concretando algo juntos, juntas. De momento lo vais a mantener un poco ahí en secreto. Va a ser una cita bastante, ya te digo, romántica, en la que vais a hablar mucho, en la que vais a dejar también las indecisiones a un lado. Bueno, aquí va a haber mucha pasión, ya te digo que aquí, bueno, va a terminar como va a terminar. No voy a ser muy específica, pero ya no necesito explicaros nada, ¿no? Ya sabéis cómo va a terminar. Y yo siento que veo dejando cosas atrás, siento que esta persona puede tener algún detalle contigo, pues que te regale algún regalo, que te muestre verdaderamente que está enamorado, enamorada de ti, que siente bastante por ti. Veo ahí como, me llega mucho como conectar con la naturaleza al estar con esta persona. Puede ser que deis un paseo romántico o que estéis bajo las estrellas o no sé, veo ahí algo muy bonito. En la playa veo a algunos también. ¿Ves? Es como el empiece de algo romántico, el empiece de algo bonito, el empiece de algo estable también. Es como que esta persona se quiera anclar contigo y tú con él. Puede ser que sea, ya te digo, alguien del pasado con el que no se concretó nada, o una pareja incluso, y es como que ahora vais a daros otra oportunidad en algunos de los casos. Para otros puede ser que no haya sucedido nada todavía con esta persona, ¿eh? O que si hayáis tenido algo no hayáis concretado nada. Pero para muchos creo que no ha pasado nada, ¿eh? Depende de... Tienes que adaptarlo porque veo varias opciones. Lo que sí que es verdad es que es alguien que ya conoces y es alguien que con el que quieres materializar algo serio y estable y llevas tiempo pensando en él, no te has olvidado en ella, de esta persona para nada, ¿eh? Vale, vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número 3, Bruja Rosa, un consejo para ti. Opción número 3, Bruja Rosa, un consejo para ti. De las hadas. Transformación. Este hada te dice que te rindas a una transformación de tu vida que está sucediendo por tu bien. Acepta tu transformación, lo mejor está por venir. Te dicen que va a haber una transformación aquí con esta persona y en general en tu vida que lo mejor está por venir. Que confíes, que fluyas y que continúes adelante porque vas por un muy buen camino. Recuperación. Ha llegado el momento de dar o recibir curación. Todo el mundo tiene una habilidad natural para curar a los demás, sí, incluso tú. Puede ser que te dediques a la sanación de otras personas, que seas médico, enfermera, enfermero, doctor, doctora, o que te dediques a la sanidad. También me están hablando de que eres una persona muy curativa, ¿no? Que eres una persona que se entrega a los demás, que sana. Puede ser que des consejos muy buenos, puede ser que seas alguien como muy, que tengas una predisposición para curar con tu palabra o incluso que te dediques a sanar a personas, pues en el sentido de que seas médico, enfermera, que te dediques a ello. También me pueden estar hablando de que es como que aunque no te dediques como tal a sanar a las personas su salud, eres alguien como que siempre viene bien a tu entorno, con los consejos que das, con cómo te comportas, eres un ejemplo a seguir para los demás. También te dicen que te recuperes tú, ¿eh? Que llevas una temporada como cansada, cansado, que tomes unas vacaciones, que te recuperes y que bueno, vas por ese camino de tener este encuentro con esta persona y te digo que van a salir las cosas bien, pero de momento tómate también tus descansos, ¿no? Eso es para otra carta, me dicen. Pureza.
Siempre confía en la pureza de tu corazón, mira dentro de tu corazón y encontrarás allí la respuesta a tus preguntas, a tu pregunta. Eres alguien muy puro, muy pura, muy bondadoso, bondadosa. Confía en tu intuición, confía también en tu bondad, porque yo siento que con esa bondad que tienes, al final te va a llegar todo lo bueno. Es como un karma que viene para ti y yo siento que van a llegar cosas muy buenas, pero tienes que confiar, es lo que me dicen, en esa transformación que viene para ti. Opción número 3, Brujana Rosa, pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales, puede ser que nada de lo que haya dicho concuerde con tu situación, entonces esta no es tu opción, puedes mirar otras opciones, puede ser que esto solo te resuene parte de la lectura, tienes que adaptar en ese caso, al ser interactivos generales es lo que tiene. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño, dame un like si te ha gustado la lectura, si para apoyar mi trabajo, me anima, me ayuda a seguir, coméntame si quieres. Y bueno, comparte mi vídeo con alguien que creas que le pueda valer también y servir. Te mando un abrazo enorme, como te digo, te deseo lo mejor, nos vemos en próximos interactivos. Recuerda que ahora son los lunes y los jueves a las 9 de la noche más o menos, hora española, y te deseo lo mejor, como siempre. Gracias por todo. Hasta pronto.